Hola, queridos alumnos de la clase de didáctica. En este video les voy a explicar acerca de los conceptos de método, técnica y procedimiento. Revisaremos algunos de los métodos que existen y de las técnicas didácticas que ustedes pueden utilizar en cada una de sus clases. Vamos a comenzar con la definición de método. Un método se concibe como el planteamiento general de la acción. Es la forma o el camino en que el docente va a conseguir que los alumnos construyan su aprendizaje y alcancen los objetivos planteados. La técnica es una estrategia de enseñanza en la cual el profesor selecciona la más adecuada para lograr los objetivos de aprendizaje. Existen tantas técnicas como profesores. Claro que hay técnicas básicas que cada uno de los maestros puede adaptar para lograr los objetivos y adaptarse a las necesidades de sus alumnos. Por otra parte están los procedimientos. Los procedimientos se especifican como el modo de hacer las cosas. De esta manera tenemos, por ejemplo, el procedimiento que señala las maneras de ir. Es el desglose de los métodos didácticos. Un procedimiento puede ser observar, otro puede ser escribir, uno más puede ser leer, otro puede ser dibujar, comparar, experimentar, manipular, recolectar, construir, ejemplificar. Si se dan cuenta, todos estos procedimientos son verbos que ustedes van a encontrar en la taxonomía de Bloom. El método científico es la forma de trabajar del investigador. Observa un problema en la realidad, lo plantea debidamente y posteriormente realiza conjeturas que deben ser comprobadas para determinar teorías y aplicaciones en la práctica. Este es el método científico, el método del investigador, la forma en la que el investigador descubre la verdad de las cosas. Del otro lado tenemos el método didáctico, que es el camino en que el docente va a lograr que sus alumnos lleguen a los objetivos de aprendizaje. Vamos a comenzar con la explicación y ejemplificación de cada uno de los métodos didácticos. Método inductivo. Este método didáctico parte de la ejemplificación y de la aplicación práctica para posteriormente formular principios generales y teorías más complejas. Por otro lado, el método deductivo es lo contrario. Parte de las teorías y los principios generales explicados por el profesor para posteriormente ser aplicados por los alumnos en casos prácticos. Los métodos didácticos también se pueden clasificar de acuerdo a la forma del tratamiento del tema. De esta manera tenemos dos tipos de métodos didácticos, el analítico y el sintético. En el método analítico, el profesor se encarga de descomponer el tema o de guiar a los alumnos a que se descomponga un tema en sus partes más específicas. Por ejemplo, un tema de la materia de historia se puede descomponer dividiendo, por ejemplo, el lugar donde sucedieron los hechos, los personajes involucrados, las causas que dieron origen a tal situación, las consecuencias que trajo, el impacto positivo o negativo en la vida de las personas. Por otra parte tenemos el método sintético. En el método sintético se analiza el tema desde sus partes más específicas hasta conformar el todo. Se procede del estudio de ciertos puntos para ir asociándolos hasta construir el tema general. Sería hacerlo del analítico, pero al revés. Por ejemplo, si hablamos de un tema de historia nuevamente, revisaríamos separado cuáles son los personajes que intervienen, las causas, las consecuencias, los hechos, pero después se integrarían todos en un hito histórico o en un hecho histórico relevante y se revisarían cuáles son las relaciones entre cada una de las partes. Yo creo que el método sintético lo han utilizado muchos profesores cuando nos enseñan las partes de nuestro organismo y nos muestran el aparato locomotor y el sistema respiratorio y cómo funcionan las neuronas, cómo funcionan los sentidos, la vista, cómo funciona el sistema nervioso y posteriormente al final podemos integrar todo esto en un todo y entender cómo funciona pues la máquina maravillosa que es el cuerpo humano. Hay otra
forma de clasificación de los métodos didácticos y esto es respecto al grado de actividad que tienen los alumnos durante la clase. De esta manera tenemos dos métodos, el pasivo y lo contrario, exacto, el activo. El pasivo es aquel en el que el maestro es como un árbol frondoso del cual van a caer todos los frutos del aprendizaje. Los alumnos, como el nombre del método bien lo dice, son agentes pasivos que esperan a recibir la información que el docente les va a entregar. Por ejemplo, si tú fueras o si mi método fuera pasivo, yo esperaría que tú simplemente observaras este video, lo recibieras y no hicieras nada después. Lo que pretendo hacer es lo contrario, que se convierta en un método activo. Sí vas a ver este video porque el maestro es una guía en el proceso de aprendizaje, sí vas a recibir información de parte de un docente, pero vas a hacer algo con esa información. Y eso es lo que convierte al método de pasivo a activo, que es donde el alumno, donde el estudiante o el aprendiz toma las riendas de su aprendizaje y comienza a realizar actividades para favorecer el alcance de los objetivos de aprendizaje. Estas actividades pueden ser propuestas por el profesor, pero también son actividades que el alumno hace con naturalidad porque le interesa aprender. Por ejemplo, después de ver el video, tú puedes investigar más sobre los métodos didácticos, puedes hacer algunos apuntes, quizá te interese preguntarle a otro profesor o buscar más información en internet. Todas estas actividades que tú realices conforman pues las acciones que convierten al método en un método activo, porque no esperas solo recibir información, sino que también la construyes. La educación en la actualidad debe basarse precisamente en el método activo, donde es el estudiante quien crea su propio aprendizaje. Con respecto a la manera de aceptar los conocimientos, tenemos dos tipos de métodos, el método dogmático y el método heurístico. El método dogmático, voy a leer la definición textualmente. El conocimiento es presentado al alumno como una estructura ya hecha y totalmente determinada que él debe simplemente aceptar y tratar de comprender. Seguramente el ejemplo que se te viene a la mente en este momento cuando digo el método dogmático es, por ejemplo, la doctrina de cierta religión. Es un conocimiento ya establecido que no puedes cuestionar, solamente intentar aceptarlo, entenderlo y vivir de acuerdo a él. No podemos, por ejemplo, cuestionar si es verdad o no. Y en este tipo de método es el método dogmático, el que utilizaría un profesor de matemáticas cuando te dice que el procedimiento que él muestra es el único que existe en toda la historia de la humanidad para resolver el problema. En cambio, el método heurístico, si tú googleas la palabra heurística, vas a encontrar la definición, que es una técnica de indagación y del descubrimiento. Heuristiken quiere decir hallar o inventar. En algunas ciencias es la manera de buscar la solución a un problema mediante métodos no rigurosos, como por la intuición y el descubrimiento. Entonces es lo contrario al método dogmático. En este método, el heurístico, el profesor lo que busca es que el alumno cuestione, descubra, haga juicio sobre la información y de esta manera pueda determinar si el conocimiento es verídico o no. ¿Ya? Para terminar y como reflexión para este tema, vamos a revisar algunas cuestiones que tú puedes contestar personalmente. La número 1. Al hablar de método, podemos considerarlo como necesario o conveniente para el éxito de una actividad. ¿Es necesario elegir un método didáctico? Número 2. ¿Qué diferencia hay entre método, técnica y estrategia? Número 3.
¿Qué distinción podrías hacer entre método científico y método didáctico? Número 4. Describir las características de cada uno de los métodos que explicamos en estos videos. Deductivo, inductivo, dogmático, heurístico, activo, pasivo, analítico y sintético. Número 5. Enumera qué aspectos habría que tomar en cuenta para la elección del método adecuado que permita el logro del alcance de los objetivos de aprendizaje. Si ya dijimos que